Tercer mundo, allá vamos. Más vale que lo vayamos asumiendo. España ya no es primer mundo, es un país pobre dentro del mundo rico, pero cada vez está más lejos de los puestos de cabeza. Eso no significa que seamos pobres, al menos de momento, pero la cuestión es que nos estamos empobreciendo poco a poco en un constante declive económico, político y social, cuya última parada de mantenerse esta senda es el tercer mundo. Hace ahora 20 años, España emprendió su particular camino hacia los infiernos, de país rico a país pobre. Y en esas estamos y en esas seguimos. Hemos pasado de tener el sistema financiero más sólido del mundo a rescatar con dinero público a todas las cajas de ahorro, la mitad del sector. De tener la mejor sanidad del mundo a sufrir listas de espera interminables. Y de tener la mayor red de alta velocidad a un servicio ferroviario donde los trenes llegan tarde, se quedan parados en mitad del campo y ahora también descarrilan, causando decenas de muertos y cientos de heridos. Y esto, amigos, no es propio del mundo rico, por mucho que el gobierno de Sánchez y su ministro de Transportes, Óscar Puente, se empeñen en decir lo contrario. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Y no lo ha dicho ni una ni dos veces, no, ¿qué va? Lo ha repetido hasta convertirlo en meme. Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. El problema es que el relato triunfalista del gobierno, como siempre, nada tiene que ver con la realidad. Tanto es así que hace apenas 3 meses el ministro nos vendía el cuento de que el AVE Madrid-Barcelona subiría la velocidad hasta los 350 kilómetros por hora. La segunda razón por la que vamos a empezar por la Madrid-Barcelona es porque el trazado que tiene esa línea ya nos permite ir a 350. Es decir, tenemos otras líneas de alta velocidad en España en las que ir a 350 con el actual trazado no sería posible. Mientras que el trazado actual, sin tocarlo, de la Madrid-Barcelona permite ir a 350 por hora. Y por último, la tercera razón es porque vamos a empezar ya con la renovación de la línea. Hemos concluido la renovación de la línea Madrid-Sevilla y la Madrid-Barcelona, que es una línea que ya se aproxima a los 20 años de edad. Es una línea que tenemos que empezar a renovar y por tanto vamos a aprovechar la renovación, como ahora les voy a explicar, para convertir esa línea en una línea de 350 kilómetros por hora. Esto fue hace 3 meses, repito, tan solo 3 meses. La situación hoy es que los trenes descarrilan en la renovada línea Madrid-Sevilla y se ven obligados a circular a 160 kilómetros por hora en varios tramos entre Madrid y Barcelona debido a la inseguridad del trazado, fruto a su vez del mal estado de las vías. Esta es la gran diferencia entre la verdad y la mentira, la gestión y el relato, la eficacia y la propaganda, el trabajo y el postureo, la responsabilidad y el descaro, el decoro y la desfachatez, la ética y la inmoralidad, la dignidad y la villanía. Y sí, por desgracia, esta diferencia entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto tiene consecuencias, y algunas muy graves, gravísimas, ya que, en el peor de los casos, cuestan vidas, tal y como hemos comprobado esta semana en el accidente de Adamuz. Veamos. Era cuestión de tiempo, podía tardar más o menos, pero los indicios que apuntaban a la catástrofe llevaban ahí desde hace mucho tiempo. Domingo 18 de enero, 7:45 de la tarde, un tren Irio que cubría el trayecto Málaga-Madrid descarrila a la altura de Adamuz, provincia de Córdoba, invadiendo la vía contigua. Justo en ese momento pasa un tren Alvia de Renfe en sentido contrario, dirección Madrid-Huelva, haciendo la colisión inevitable. Resultado: 45 muertos y más de 100 heridos. Es el accidente ferroviario más grave que sufre España desde Angrois, en Santiago de Compostela, en el año 2013, cuando un Alvia descarriló en una curva por exceso de velocidad, dejando tras de sí 79 fallecidos. La diferencia es que entonces el accidente se debió a un error humano del maquinista, mientras que en Adamuz todo apunta a una rotura de la vía y, por tanto, a un problema de mantenimiento cuya responsabilidad depende directamente del gobierno. Los accidentes ocurren, es algo inevitable, antes, ahora y después, pero
Todo accidente tiene una explicación. Hay causas, existe un origen, y este puede ser humano o natural. Pero si depende del hombre el haberlo evitado, entonces también existe una responsabilidad. Mayor o menor, pero responsabilidad al fin y al cabo. Y la cuestión aquí es que el accidente de Adamuz era previsible. Se veía venir. Aunque la investigación oficial todavía no ha concluido, todo apunta a un fallo en la vía, a una rotura del raíl, como consecuencia, posiblemente, de una soldadura defectuosa o un mantenimiento insuficiente. El raíl del tren se rompió, el Lirio descarriló y el Albia chocó con los vagones que invadieron la vía contraria. El problema es que esto no pasa de un día para otro. Estamos hablando de vías, una infraestructura de acero por la que pasan miles de trenes. Una soldadura, por muy defectuosa que sea, no salta de golpe, sino que se va desgastando poco a poco, con el paso de cada convoy, hasta que finalmente cede y acontece la desgracia. La pregunta entonces es, ¿por qué no se detectó antes? Y la respuesta, a priori, es que sí, se detectó, pero no se hizo nada. Lo advirtieron los maquinistas, que ya en agosto alertaron del mal estado de las vías en los trayectos que van de Madrid a Málaga, Sevilla, Valencia y Barcelona, causando todo tipo de incidencias. También en el tramo de Adamuz, donde se han registrado más de 20 fallos desde el año 2022 y hasta 8 incidencias en los meses previos al accidente, incluso después de que la vía fuese renovada. Tanto es así que los maquinistas pidieron en varias ocasiones reducir la velocidad debido a las fuertes vibraciones que sufría el tren a su paso por Córdoba. Esto que acaban de escuchar es tan solo un ejemplo de las vibraciones del AVE. Y no es de ahora, sino que esto se produce desde hace años. ¿Esto es normal? No, no es normal. Rafael Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario. Significa que la vía no está bien estabilizada y que el balasto, la piedra, no absorbe las vibraciones del tren. Salvador García, ingeniero de caminos. No está bien nivelado, no está bien engrasado, no se ha mantenido. Es como si tenemos una carretera con baches o sin bache. También se quejaban los trabajadores del AVE, tal y como relata la hermana de uno de los tripulantes fallecidos en el Albia siniestrado. Marimar, ¿tu hermano pasaba miedo trabajando? Sí, mi hermano y todos los compañeros pasan miedo porque ellos están de pie. Y ellos notan mucho traquete, mucho movimiento, y es que es como les hablaba yo a los compañeros de mi hermano. Digo, es que habéis pasado de ir a trabajar felices a ir a trabajar con miedo, y nadie en esta vida tiene que trabajar con miedo. Nadie. Y es de 5 años para atrás. Y desde luego también se quejaban desde hace tiempo los usuarios de ese trayecto, que en vez de una línea de alta velocidad se parecía más bien a una montaña rusa. Soy asiduo del transporte de tren, y de Córdoba a Madrid el tramo que pasa precisamente por Adamuz y Montoro parece una feria. El tren lo que sube y baja, y a veces incluso te llegas a marear como si fuese en barco. Estamos todo recto hasta Ciudad Real prácticamente, pero el tramo que pasa a la salida de Córdoba en dirección Madrid, eso es un desastre, pero de hace tiempo. No se sabe si se ha hundido el firme, si se han doblado las vías, pero eso te mareas. Es que vas en tren y te mareas, pero de hace meses. Vías en mal estado. Esta y no otra es la clave del accidente de Adamuz. Y claro, siendo esto así, era cuestión de tiempo que finalmente pasara lo que pasó, tal y como relata este otro maquinista en COPE. Es muy raro porque nunca esperas que termine de partir el carril, pero viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar. En resumen, se veía venir. La red está en mal estado, hecha unos zorros, el mantenimiento es insuficiente. Y lo más grave es que se sabía, se avisó y no se hizo nada. Ahora bien, llegados a este punto, ¿cómo es posible que el tramo de Adamuz presentara semejantes problemas después de que la línea Madrid-Sevilla haya sido renovada?
Este es uno de los grandes interrogantes que urge aclarar. El Ministerio de Transportes se ha gastado 700 millones de euros en la renovación del AVE a Sevilla y más de 50 millones en el tramo específico de Adamuz, cuyas obras terminaron en mayo del año 2025. Pese a ello, sin embargo, las vibraciones e incidencias continuaron. Y es aquí, amigos, justo aquí, donde todas las señales de alerta apuntan directamente al Ministerio y, por tanto, al Gobierno del PSOE. En primer lugar, porque, oh casualidad, la renovación de ese tramo se adjudicó a un grupo de empresas en la que figura Advi, relacionada con la trama de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su mano derecha, Koldo García, ambos en prisión. La UCO, al igual que ha hecho con otras compañías, investiga a Advi por posibles amaños en concursos públicos dentro del caso Koldo, incluyendo denuncias sobre el uso de materiales de menor coste para inflar los márgenes de beneficio. Según las informaciones publicadas, Advi recibió más de 160 millones en adjudicaciones bajo el mandato de Ábalos y aunque el contrato de Adamuz es posterior a su destitución, Koldo se reunió con esta empresa poco antes de que se licitara la obra. Y luego, en 2023, Advi lo contrató como consultor para Latinoamérica, con un sueldo de 6.000 euros al mes y una comisión del 0,75% por obra conseguida, hasta su detención en febrero del 24. Además, los encargados de firmar esa obra son dos exdirectivos de Adif señalados por el presunto amaño de contratos. ¿Casualidad? Juzguen ustedes mismos, pero es evidente que ante tales sospechas se debería investigar en profundidad y hasta el final. Sea como fuere, al margen de la corrupción que asedia al gobierno, el accidente de Adamuz no es algo puntual ni aislado, sino el reflejo de un problema mucho mayor que no es otro que el extendido y grave deterioro que sufre el sector ferroviario en su conjunto. Los trenes no funcionan, punto, no hay más. El caos se ha convertido en norma. Averías constantes, trenes que no llegan a su hora, cancelaciones y hasta descarrilamientos. Este es el pan de cada día en los trenes de España. El AVE, que en 2017 era el segundo servicio de alta velocidad más puntual del mundo, tan solo superado por Japón, se sitúa hoy muy por debajo de la media europea. Antes, tan solo el 7% de los AVE llegaba con más de 5 minutos de retraso, pero hoy ronda el 30%. Los viajes cancelados se han duplicado, hasta el 2,5% del total. Más de 100 trenes han descarrilado desde 2019 y las quejas se han disparado hasta superar las 380.000 al año. La razón de semejante deterioro se debe a la falta de inversión. Los pasajeros han crecido mucho en los últimos años por el aumento de la población, el turismo y la entrada de nuevos operadores, cuya competencia ha abaratado los billetes. Los usuarios de alta velocidad se han duplicado en poco tiempo, pasando de 20 a más de 40 millones al año. Pero el dinero dedicado al mantenimiento no ha crecido de igual forma. El Estado gasta más que nunca y los españoles pagamos más impuestos que nunca, pero la mayoría se va a sueldos públicos, subvenciones y prestaciones de todo tipo. Es decir, se destina a gasto corriente. Y claro, luego pasa lo que pasa. La inversión pública ha caído del 5 al 2% del PIB desde el año 2007. Estamos a la cola de Europa. España es el cuarto país del euro que menos invierte en la red de transportes, con tan solo el 0,7% del PIB. El mantenimiento de las vías no alcanza los 100.000 euros al año por kilómetro, la mitad que en el resto de la Unión Europea. Y en el caso concreto del AVE, ronda los 118.000 euros por kilómetro, un 15% menos que en el año 2013 y hasta un 30% menos que en el año 2007, descontando la inflación. Así que sí, el Estado gasta mucho más y también hay más pasajeros y más trenes, pero la inversión en transporte es menor, se mire por donde se mire, en concreto 140 euros menos por habitante que hace 30 años. Hay más Estado que nunca, pero menos inversión, se gasta más, pero también se gasta peor, y eso pone en riesgo tanto la calidad del servicio como la seguridad de los viajeros.
La cuestión de fondo, por tanto, no está en el gasto, sino en las prioridades. Y es aquí donde entra la incompetencia e irresponsabilidad del gobierno. Porque dinero sobra. Pero el problema es que Sánchez prefiere destinarlo a la compra de votos, como por ejemplo subvencionar el precio de los billetes, cuyo coste ronda los 1.400 millones de euros al año, 3 veces más que el dinero destinado al mantenimiento del AVE. 3 veces más, repito. Normal, por tanto, que la gente esté indignada, harta, hasta las narices, y desconfíe hasta de su sombra. Uno sabe que todo falla en esta vida, uno no es tonto, falla el coche de Fernando Alonso, falla la moto de Marc Márquez, fallan los cohetes que mandan al espacio, todo. Hay errores humanos, errores materiales, y esos errores y esos fallos tienen consecuencias muy graves, a veces la pérdida de seres humanos, como en este caso de Adamú. Pero cuando detrás de todos esos fallos uno tiene claro que existen equipos de personas y que se pone todo el interés del mundo porque todo salga bien, pues uno tiene la conciencia tranquila y uno piensa, bueno, pues nada, será cosa del destino, estaría para ello, tendría que ocurrir. Pero cuando uno escucha al ministro Óscar Fuentes decir que se han invertido en ese tramo de la vía en torno a 700 millones de euros y uno tiene la duda de que esos 700 millones de euros hayan ido a parar a cualquier sitio, menos a ese tramo de la vía, pues entonces es cuando te planteas qué está pasando aquí en este país, qué estamos haciendo, a qué nos estamos dedicando, a quién estamos apoyando. Y a mí me vaya a perdonar, pero yo no me creo absolutamente nada de este gobierno. España se cae a trozos. Sanidad con listas de espera, educación de pésima calidad, justicia colapsada, inseguridad en las calles, servicios de emergencias que no llegan tras una catástrofe y grandes apagones de luz. Esta es la España del PSOE, esta es la España socialista. Y ahora, para colmo, tenemos un AVE con trenes que descarrilan, no llegan a su hora y circulan a paso de tortuga. Todo esto es impropio de un país rico. Y es que España, amigos, por mucho que nos duela, ya no es un país rico. Tercer mundo, allá vamos. La trinchera de llamas. Es radio.